Pensaba que la llamada de mi suegra era solo otra queja más, pero en el momento en que me exigió que pagara una deuda hipotecaria de la que nunca había oído hablar, algo dentro de mí se quedó helado. Y cuando me giré hacia mi marido esperando una explicación, él solo susurró que me callara y aceptara, lo que hizo que el miedo y la sospecha me recorrieran el cuerpo, porque en el fondo sabía que aquello no era normal. A medida que la verdad empezó a salir a la luz, descubrí que habían utilizado mi nombre para pedir un préstamo secreto sin mi consentimiento, firmado a mis espaldas por el mismo hombre en quien confiaba, el mismo que llevaba tiempo distante mientras protegía en silencio a otra persona. Y en ese instante, la traición dolió más que la deuda en sí. Lo que no sabían era que yo ya había descubierto sus mentiras, incluida la aventura oculta que lo había desencadenado todo. Y no pensaba quedarme callada. Esta vez estaba preparada para sacarlo todo a la luz. El día que mis suegros me llamaron al salón, supe que algo no iba bien incluso antes de que dijeran una sola palabra. Sus miradas frías y el silencio tenso me oprimían el pecho. Cuando mi suegra dijo que debía empezar a pagar la deuda de la casa, me quedé completamente en shock. Nunca había aceptado ningún préstamo. Me giré hacia mi marido esperando que me defendiera, pero evitó mi mirada, y eso me llenó de miedo y confusión. Siempre había confiado en él, incluso cuando llegaba tarde o se mostraba distante, diciéndome que solo estaba estresado. Pero en ese momento, todas mis dudas regresaron de golpe. Cuando me enseñaron los papeles con mi nombre y una firma que se parecía a la mía, sentí una traición imposible de describir. Sin embargo, algo en mi interior me decía que aquello no iba solo de dinero, sino de un secreto mucho más profundo. Intenté mantener la calma, aunque las manos me temblaban al revisar cada línea del documento, buscando algún error que demostrara que todo era un malentendido. Pero cuanto más leía, peor era. La cantidad era enorme y la firma, aunque no era mía, se parecía lo suficiente como para implicarme. La rabia empezó a invadirme. Miré a mi marido y le pregunté cómo había podido hacerme algo así, pero él seguía sin mirarme a los ojos. Ese silencio dolía más que cualquier respuesta. Mi suegra intervino de nuevo, con un tono duro, como si yo fuera la culpable. Dijo que había disfrutado viviendo en su casa y que ahora era mi responsabilidad pagar. En ese momento algo dentro de mí se rompió. No estaban confundidos. Sabían perfectamente lo que hacían. Respiré hondo y pregunté cuándo se había solicitado el préstamo. Mi suegro dudó un segundo antes de responder, y esa pequeña pausa lo dijo todo. La fecha correspondía a un momento en el que yo ni siquiera estaba en la ciudad. Había estado visitando a mis padres durante una semana. Era imposible que hubiera firmado nada. Entonces todo empezó a encajar. Recordé lo extraño que había estado mi marido esos días, siempre con el móvil, saliendo a contestar llamadas y enfadándose cuando le preguntaba. En su momento lo ignoré, pero ahora todo tenía sentido. Lo miré de nuevo y, con voz firme, dije que no iba a pagar ni un céntimo por algo que nunca había aceptado. La habitación quedó en silencio hasta que mi suegra golpeó la mesa y me amenazó con acciones legales si me negaba. Sentí como el miedo se transformaba en determinación. Pensaban que era débil, que podían controlarme. Estaban muy equivocados. Saqué el móvil y abrí una captura de pantalla que había guardado semanas atrás. Era un mensaje que había visto en el teléfono de mi marido una noche. En aquel momento lo ignoré, pero ahora lo leí con atención. Era de una mujer desconocida que hablaba del préstamo y de cómo todo estaba ya organizado. Sentí un nudo en el estómago. Aquello no era solo dinero. Era una traición mucho más profunda. Dejé el móvil sobre la mesa, mostrando el mensaje. El rostro de mi marido palideció. Por primera vez, parecía asustado. Le pregunté quién era esa mujer y por qué estaba implicada en un préstamo a mi nombre. Nadie respondió. Ese silencio lo confirmó todo. Sentí que las lágrimas querían salir, pero no iba a derrumbarme. Este era el momento de tomar el control. Me erguí y les dije que habían cometido un gran error si pensaban que iba a callarme. Sabía que todo estaba conectado. El préstamo, los mensajes y la distancia en mi matrimonio. Leí el mensaje en voz alta, con calma. Observé cómo la seguridad de mi suegra desaparecía, cómo mi suegro se tensaba y cómo mi marido se quedaba paralizado. Entonces le pregunté si el préstamo era para su supuesto negocio o para esa mujer. Intentó detenerme, pero no se lo permití. Le recordé sus ausencias, sus mentiras, las llamadas ocultas. Finalmente, admitió que había pedido el préstamo para ayudarla. Dijo que ella tenía problemas y que no tenía otra opción. Pero eso solo confirmó que yo había sido utilizada. Le dije que falsificar mi firma era un delito y que no iba a dejarlo pasar. Mi suegro intentó suavizar la situación, proponiendo resolverlo en familia. Mi suegra trató de hacerme sentir culpable, pero ya no me afectaba. Entonces les dije que ya había enviado pruebas a alguien de confianza y que,
Si intentaban presionarme, todo saldría a la luz. El silencio fue absoluto. Caminé hacia la puerta, pero mi marido me detuvo. Dijo que la mujer no era solo alguien a quien ayudaba, sino alguien que sus padres ya conocían y aceptaban desde antes de que yo llegara. En ese momento entendí todo. Nunca fui realmente parte de esa familia. Regresé, dejé los papeles sobre la mesa y dije que ahora entendía por qué estaban desesperados. Si yo no aceptaba la deuda, toda su mentira se derrumbaría. Mi suegra intentó negociar, pero me negué. Mi suegro advirtió sobre consecuencias legales, pero ya había tomado mi decisión. Llamé a un abogado delante de ellos y expliqué todo. Fraude de identidad, firma falsificada, préstamo ilegal. El pánico se apoderó de la habitación. Mi marido suplicó, mi suegra lloró, pero ya no me afectaba. Cuando terminé la llamada, les dije que lo que pasara sería consecuencia de sus actos. Me dirigí a la puerta, pero antes de salir, mi marido hizo una última confesión. Dijo que el préstamo no era el mayor secreto. Admitió que la casa había sido comprada con dinero obtenido mediante engaños a otras personas, y que yo no era la única víctima. Entonces lo entendí todo. No era solo una traición personal, era una red de fraude. Y en lugar de miedo, sentí libertad. Me fui sin mirar atrás. Días después, comenzaron las acciones legales, y quienes intentaron silenciarme tuvieron que enfrentarse a las consecuencias.